Si us sembla, comencem mentre es van incorporant les persones que us heu anat inscrivint. Permeteu-me donar la benvinguda tant a totes les persones que esteu entrant en aquesta jornada com als nostres ponents, el senyor Enric Vinaixa, el senyor Antonio Benavides, el senyor Josep Ginesta. Permeteu-me també que em presenti, soc l'Elisabet Bach, presidenta d'Autònoms PIMEC, i, com us deia, avui fem aquesta jornada sobre, podríem dir, la lletra petita del que és aquest reglament sobre el qual es va arribar a un acord la setmana passada entre el Ministeri de Seguretat Social i els agents socials i associacions d'autònoms, que s'ha aprovat aquesta setmana i que va sortir publicat ahir al BOE. De fet, la setmana passada vam fer una primera jornada explicant la lletra gran, en podríem dir, és a dir, els grans trets d'aquest canvi de model que suposa aquest acord i aquesta aprovació, i avui fem, com us deia, la lletra petita, és a dir, què ha sortit publicat, quins canvis suposa i com ens afectarà. I agraïm molt especialment al senyor Benavides, que en un temps rècord ha preparat aquesta jornada per anar-nos introduint en aquest canvi de sistema, com dèiem, i en com ens afectarà. Per part nostra, només remarcar que per nosaltres és un punt de partida, és a dir, portem molts mesos treballant en aquest tema, tot i que no estem a Madrid negociant directament, però sí que hem anat fent aportacions en relació amb com s'havien de calcular aquests rendiments, amb quines partides calia tenir en compte de cara a que estiguéssim calculant uns rendiments nets equivalents a una nòmina, però alhora que deixés un remanent perquè les activitats professionals puguin reinvertir, puguin créixer i puguin consolidar-se. En relació a les prestacions, en relació en com s'ha d'implementar perquè sigui senzill per tothom, hi ha alguns d'aquests elements que s'han traduït en acords concrets, com per exemple aquest descompte d'un 7% per acotar millor aquests rendiments, però hi ha algunes coses que encara hi estarem treballant perquè considerem que s'han d'afinar, que cal polir, i que hi ha altres millores que pensem que no s'han introduït i s'han d'introduir. Per tant, per nosaltres, com us deia, és un punt de partida en aquest canvi de model, no un punt i final, sinó un punt de partida que encara queda molt per desenvolupar, per treballar, per introduir, per millorar. I per tant, aquest compromís de continuar treballant per aquest tema i el d'avui per compartir, com dèiem, en què s'ha traduït i també en quins aspectes també hem d'anar incidint per part del que pugui comentar el senyor Benavides i de les inquietuds que us puguin sorgir i que podeu anar plantejant en aquest diàleg que teniu aquí a la part inferior del Zoom, que hi ha aquest apartat de Q&A, que són els Questions and Answers. Sense més preàmbuls, deixeu-me que us presenti el senyor Enric Vinaixa, que és el secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que també ens farà aquesta introducció a la jornada. Endavant, Enric. Molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies, Elisabet. Saludar el senyor Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, i el senyor Antonio Benavides, que és moltíssimes coses, advocat, professor, àrbitre, exinspector de treball i també amic. En primer lloc, moltes gràcies per poder tenir un moment amb vosaltres. Serà breu perquè el que és més important per tots i totes i també per nosaltres és la visió del Real Decret que va tenir lloc ahir la seva publicació en el Diari Oficial, en el BOE. És bo que hagi nascut dels elements de concertació, en aquest cas de Madrid. És bo que hi hagi hagut incidència en la concertació, en l'acord. Això és positiu. Ens hagués agradat, també ho hem de dir, que com a administració, com a Generalitat, com a administració que focalitza molt especialment el treball autònom a Catalunya i que hi té molt a veure i té molt a dir també perquè coneix bé la realitat del treball autònom de Catalunya, haver pogut tenir alguna incidència, cosa que no ha estat, però bé, treballarem perquè sigui així i també per enfortir el nostre marc de concertació a Catalunya, el Consell Català del Treball Autònom al respecte. Bé, el canvi de model, com deia l'Elisabet, és evident i és un canvi de model que no neix espontàniament. Ja fa moltíssims anys que es parla del canvi, d'aquest canvi de cotització a ingressos reals i s'han focalitzat molt en aquesta normativa una
proporcionalitat de les taules. Hem d'anar veient en la seva transitorietat aquestes taules, aquest nou sistema, com es va consolidant i com va afectant, que entenc que serà un període més o menys transitori, hem d'anar veient com va evolucionant. I amb això convinc, com deia l'Elisabet, que és un punt de partida, no és un punt final ni molt menys, perquè hi ha moltíssimes coses que afecten el treball autònom que considerem que s'hi haurien d'afegir o s'hi haurien de, com a mínim, de matisar. Es fa una incidència important amb les noves tipologies de sessió d'activitat. Després segur que Antonio Benavides ens il·lustrarà i altres coses. Particularment hi trobem a faltar alguns elements que comencin ja a consolidar aspectes de manteniment, de creixement del treball autònom, de qualificació del treball autònom, de focalització en temes formatius específics del treball autònom, que de moment no hi són recollits, però que segur que de la mà dels elements de concertació de Catalunya i segur que de PIMEC autònoms també hi podrem fer incidència. Recordar breument la importància cabdal que per Catalunya i per la Generalitat i pel Departament d'Empresa i Treball té el treball autònom, recordar les diferents línies d'ajuts. I en això vull començar demanant un grandíssim agraïment per la difusió que sempre ha fet de les línies d'ajuts a PIMECs autònoms, concretament l'última línia d'ajuts que va acabar ahir per donar ajuts per la transformació digital i la transformació verda mitjançant formació. Ha estat un èxit, ja us anticipo, ha estat un èxit. Hem superat per bastant les expectatives. Ara vindrà la depuració informàtica i amb tot això ja us mantindrem, evidentment, al corrent. Assenyalar que era una partida de 38 milions d'euros. També la participació de PIMEC autònoms en el programa Consolida't, un programa que seguirem invertint de cara a l'esdevenidor. També la incidència en els ajuts d'autoocupació, allò que ho deia abans, les noves persones que volen emprendre en el treball autònom. Recordar que aquest any hi hem posat 19 milions d'euros i gairebé 1.700 persones comencen l'activitat en l'aventura, per dir-ho així, de ser autònom i autònoma, i un programa que en breu, al mes de setembre, posarem endavant precisament pel creixement del treball autònom, que no és més que els ajuts a la contractació per a les persones autònomes unipersonals i que volen créixer contractant persones. Bé, jo no em voldria estendre més perquè la lletra petita segur que l'Antonio ja la té com molt més revisada. Convenia amb vosaltres que és un punt de partida i que segurament hi cal matisar alguns aspectes pel creixement del treball autònom, per la seva consolidació, per la focalització i alinear-ho també amb la focalització que des del govern de la Generalitat hi estem donant. Com no dir que si ens han de donar més, hem de ser encara més competents al respecte, encantadíssims de ser-ho, cosa que en aquests moments segurament no és així, i que qualsevol línia d'ajut en el marc de concertació que caigui en el finals del 22, a l'any 23, segurament ens hi podem entendre en el marc de concertació que tenim a Catalunya al Consell del Treball Autònom. Incidir en el que dèiem abans. És un punt de partida. Segurament hi ha molts elements d'incertesa. Normalment, els elements que han sortit de la concertació o els acords de la concertació, quan es traslladen en una norma, tenen la seva complexitat perquè no s'hi poden tocar gaires comes, com ja ens va passar amb la reforma laboral. En qualsevol cas, segur que amb la saviesa del professor Antonio Benavides i amb l'ajut de PIMEC autònoms i la correlació amb la Generalitat, doncs segur que us podrem ajudar a tots i a totes. Jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies i endavant amb la jornada. Aprofito perquè em quedaré una estona perquè segur que aprendrem molt. Molt bé. Moltes gràcies, secretari. Moltes gràcies per haver accedit d'una manera ràpida a poder acompanyar-nos a aquests instants als que puguis estar. Sabem que t'hem trastocat una mica l'agenda, però per acompanyar-nos en aquesta sessió de caràcter més tècnic que vam decidir organitzar ràpidament des de la presidència de PIMEC
autònoms per aquesta setmana. Però també gràcies, secretari, per aquesta vocació que sempre has tingut i que sempre expresses de trobar mecanismes de concertació també en l'àmbit del treball autònom a Catalunya, amb aquest espai, amb l'espai que tenim des del punt de vista competencial, però sobretot amb la vocació que tenim de gestar, de construir consensos a Catalunya en una matèria tan important i que afecta a tantes i tantes persones empresàries com és el treball autònom. I per tant, agrair-te, aprofitar avui també per agrair-te aquesta vocació de concertació que ens porta a resultats positius com el que expressaves, que hi hagin convocatòries a les que en podem fer difusió, de les que podem ajudar a donar criteris, a donar opinió, a donar elements perquè valoreu a l'hora de treure-les, però que també després acaba tenint resultat, perquè acaba havent-hi concurrència, la gent s'hi apunta, la gent les aprofita i trobem la millor utilització dels recursos públics, que també és una de les funcions que ens correspon fer com a organització. Per tant, moltes gràcies per ser avui aquí, moltes gràcies per aquesta feina de concertació i, com bé deies, anem a intentar aprendre una mica com funciona a nivell pràctic i com funciona a nivell més tècnic aquesta reforma, aquesta importantíssima reforma en matèria de cotització en el règim d'autònoms. I, en primer lloc, agrair a l'Antonio Benavides Vico, advocat, professor de la Universitat Ramon Llull i de la UOC, àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya, exinspector de treball, però sobretot persona experta i, a més, prolífica en l'elaboració de llibres que s'han convertit en manuals professionals que molta gent que es dedica a l'assessorament d'empreses, a l'assessorament d'autònoms, a l'assessorament laboral, tenen a sobre de la taula per saber com carai s'apliquen aquestes normes sovint tan complexes de l'ordenament jurídic social, i especialment i específicament una persona amb un ampli bagatge en el món de la seguretat social i un expert important en matèria de cotització a la seguretat social i en matèria de reformes a la seguretat social. Per tant, tenim una persona de primer nivell reconeguda a nivell de l'Estat en la matèria, autor de diferents llibres que també parlen de les diferents reformes que hi ha hagut al règim d'autònoms i, per tant, molt coneixedor específicament del règim especial i, per tant, una persona de primer nivell avui per fer una exposició tècnica del contingut de la norma. I també li hem d'agrair que, a més, hagi accedit a participar d'una manera tan precipitada amb una reforma que, recordeu, que va ser publicada en el BOE just ahir al matí, i, per tant, ell l'exposició que farà la fa sabent que hi ha una reforma profunda, una reforma important, en la que hi haurà elements jurídics que haurem de debatre, que haurem de valorar en la seva aplicació els propers anys, però ell s'ha prestat avui a participar i acompanyar-nos amablement en aquesta sessió que hem volgut organitzar ràpidament per poder posar llum sobre aquesta reforma. Ho va dir la nostra presidenta la setmana passada i també ho ha dit el secretari avui, és una reforma que probablement és un punt de partida cap on ha de transitar la reforma en matèria de cotització dels autònoms, però nosaltres no voldríem que fos un punt d'arribada perquè considerem que hi ha coses a millorar, però sobretot coses que haurem d'anar veient quin abast tenen, quina aplicació pràctica acaben tenint i, sobretot, quines conseqüències acaben tenint i, òbviament, aquí és on PIMEC estarà sempre, com ha de fer sempre PIMEC i PIMEC Autònoms especialment, en aquest sentit d'intentar recollir aquelles qüestions que puguin fer que es millori a futur aquesta reforma importantíssima que hi ha hagut en el règim d'autònoms. Bé, en tot cas, feta aquesta presentació, li donaria la paraula al professor Benavides i us recordo, com ha dit la Georgina quan ha presentat la sessió, us recordo que tindrem habilitat a l'espai de Q&A, de Question and Answers, de preguntes i respostes, perquè feu les preguntes que considereu respecte a l'exposició que faci el professor Benavides o d'altres i després al final de la seva exposició tant ell com la nostra presidenta farien la resposta de les qüestions que hi hagin i sobre la marxa ho aniríem responent al final de la seva exposició. Antonio, si te parece, adelante con tu presentación, con tu exposición y agradecerte muchísimo que hoy nos acompañes y puedas ilustrarnos un poco y poner luz sobre esta importante reforma en el régimen de autónomos.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que asisten a esta sesión. Saludos telemáticos y agradecer muy sinceramente esta invitación que me hace la presidencia de PYME para estar con todos ustedes, hacer realce de la presencia del señor Enric Vinèxia, secretario de Treball del departamento, y pues saludos también telemáticos y especiales tanto a Elizabeth como al señor Ginesta por esta, vuelvo a indicar, reiterada confianza en mi persona. Antes de comenzar la sesión pensaba en esos cerca de 25 años que vengo colaborando con la entidad con mayor o menor intensidad, y hablaba y pensaba melancólicamente de la primera reforma de pensiones que tuve la oportunidad de comentar hace 25 años ahí en PYME. El tiempo ha transcurrido mucho, pero evidentemente seguimos con dudas, con planteamientos, y seguimos en un largo trayecto en el que las personas autónomas todavía tienen un punto de inflexión, un punto de recorrido que esta reforma evidentemente todavía no llega a abarcar, y que es un punto adelante, pero no es un punto final. Voy a compartir con todos ustedes la presentación que he elaborado. Bien, tenemos que partir de una realidad que la propia exposición de motivos del Real Decreto Ley nos establece. Tenemos en el conjunto del Estado pues esos más de 3.300.000 personas autónomas en el régimen de autónomos, pero hay que tener en cuenta que, aunque sea de forma minoritaria, también en el régimen especial de trabajadores del mar tenemos trabajadores por cuenta propia, con ese número de 13.572 personas. En el conjunto de Cataluña, en lo que es tanto en el régimen de autónomos ordinarios como en el sistema especial agrario del RETA, tenemos un total a fecha de junio de 558.654 personas autónomas, que evidentemente implica la repercusión que todo cambio pueda implicar en el ámbito de cotización, pero también en el ámbito de la acción protectora que este régimen especial viene a establecer. Hay que partir que la situación actual, el modelo que cambia con este Real Decreto Ley que entrará en vigor el próximo 1 de enero, va a modificar de una forma significativa lo que ha sido el sistema de cotización. Hemos mantenido hasta la fecha un sistema de cotización basado en la voluntariedad, que la persona autónoma tenía de tener unos determinados tipos y bases de cotización, lo que determinaba el futuro de las prestaciones que con esas bases se generaban. Hay que recordar, eso sí, bueno, pues que posiblemente la situación de coste, las situaciones económicas, a veces no la suficiente información, motivan que más del 80% de las personas autónomas hayan venido cotizando por bases mínimas, por las bases mínimas que cada año establecía la Ley de Presupuestos Generales del Estado, situado este año en 960,60, muy lejos de la base media del régimen general de trabajadores por cuenta ajena, que se sitúa en más de 1.900 euros, prácticamente el doble de lo que era la cotización media, abrumadoramente con más del 80% en el régimen de autónomos. El régimen de autónomos, desde hace décadas, la Comisión del Pacto de Toledo y numerosos estudios han planteado la necesidad de reforma. Lógicamente, todas las reformas pues tienen que tener su punto positivo y su punto no tan positivo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de cotizaciones a la seguridad social, pero cotizaciones que motivan en el futuro importes de prestaciones, y por tanto cuando hablamos de seguridad social no solo es el aspecto recaudatorio que hay que analizar, sino también el aspecto de incremento de prestaciones que en el futuro van a posibilitar este presumible incremento de bases que a partir del 1 de enero se va a materializar. El RETA, el sistema de cotización, el régimen especial de trabajadores autónomos, de trabajadoras autónomas, es deficitario, hace décadas que lo es. Anualmente se sitúa en una cifra que supera los 10.000 millones de euros de déficit. Hay que tener en cuenta que las cuotas presupuestadas para este ejercicio 2022 se sitúan en algo más de 12.000 millones y los gastos previstos se sitúan en más de 22.000 millones. Si deducimos las aportaciones que el Estado hace a fondo perdido a la seguridad social en algo más de 4.800 millones, el déficit del régimen especial de autónomos se sitúa en algo más de 5.400 millones. Evidentemente, el reformar
puede implicar cambios que puedan afectar de distinto punto de vista en el sistema público de seguridad social, como en cualquier empresa, como en cualquier actividad de persona autónoma. Cuando hay déficit, hay dos fórmulas de atajar esa situación, o por la vía del incremento de los ingresos o por la vía de la reducción de gastos. Aquí lo que se ha optado es por una situación intermedia. Por un lado, va a haber un incremento previsible de las cuotas en la medida que van a haber personas que van a tener que cotizar más de lo que voluntariamente estaban cotizando en la actualidad, pero por otro lado va a haber también un secundario incremento de las prestaciones, porque a mayor bases van a haber mayor prestaciones. Por tanto, es una situación intermedia. Veremos en el futuro si lo que mayor prioridad tiene, si el incremento de ingresos o el incremento de las pensiones, es decir, de los posibles gastos. Lógicamente, en seguridad social, el ingreso puede ser obtenido de distintas formas. Se ha optado por la vía del incremento de la base, que conlleva el incremento de prestaciones. Otra vía alternativa hubiera sido incrementar los tipos y manteniendo las bases, lo que hubiera motivado una mayor recaudación, pero no un mayor importe de gasto en prestaciones. Por tanto, es una situación, desde el punto de vista económico-social, una situación mixta, porque se incrementa la recaudación, pero también se incrementa el gasto con esas mayores prestaciones que se van a generar. La realidad de la foto actual la tenemos en la transparencia que tenemos en este momento en la pantalla. Miren ustedes, las pensiones medias en el RETA son notoriamente inferiores a la media del sistema y todavía más a la media del régimen general. La pensión media del sistema se sitúa en 1.090, la de autónomos en 750. La pensión estrella del sistema, que es la pensión de jubilación, en el sistema se sitúa en 1.254, en el régimen general en 1.400 y en el régimen de autónomos 834. Hay que tener en cuenta que evidentemente tenemos una disparidad en el importe de las prestaciones. Aprovecho para indicar que quizás se extraña, se adolece en esta norma que junto con el incremento de bases y mejoras indirectas de prestaciones nos hubiera también apuntado a una eliminación de algunas particularidades que el régimen de autónomos tienen en el cálculo de prestaciones, como son la no aplicación de lagunas de cotización o como no son los cálculos que en determinadas prestaciones todavía tienen diferencias de forma significativa sobre el régimen general. Pero el cambio, el nuevo sistema de cotización rompe, por tanto, lo que ha sido hasta ahora el régimen ordinario, donde la persona elegía la base y, por tanto, elegía su futuro de cobertura a través de las prestaciones sociales del sistema. Hay que tener en cuenta que esa elección de base voluntaria venía delimitada en algunas circunstancias, bien en función de la edad, no permitiendo la elección a partir de los 47 años por una base que superara los 2.113 euros y, en algunos casos, limitando la base mínima en el sentido que los autónomos societarios y los empresarios, los autónomos empresarios de 10 o más personas tenían limitada su base mínima a una cuantía superior a la general con un importe de algo más de 1.200 euros. Por tanto, era el autónomo, la autónoma, la que en función de su decisión adoptaba cuál era su base, cuál era su coste y cuál era su futuro de prestaciones, independientemente del nivel de ingresos que pudiera acreditar. Era un elemento claramente voluntario en ese sentido. Se rompe esa elección, ese sistema de cotización y partimos a un concepto distinto. No es extraño en el derecho comparado que los autónomos coticen por ingresos, lo tenemos en el ámbito de la Unión Europea en algunos estados, lógicamente con sistemas que no son totalmente equiparables al que se establecerá a partir del 1 de enero. Lo primero que tenemos que señalar es que desde los primeros borradores que el Ministerio de Seguridad Social intentó negociar en la mesa de diálogo social, al resultado final hay un largo trecho.
y hay un largo trecho tanto en la definición de algunos conceptos como el cálculo de rendimientos, como en las cuotas que los tramos de cotización generaban. ¿Cuál es el problema? El problema que viene delimitado, como veremos, es por los periodos transitorios que se establecen en la aplicación de la norma. Sabemos la letra pequeña en el año 2023, en el 2024 y en el 2025, pero a partir del 2026 no tenemos esos tramos delimitados. Por tanto, dependerá de la voluntad política que haya en ese ejercicio y siguientes para que los costes de las personas autónomas pues sean mayores, equivalentes o superiores a lo que hay. Se ha cerrado el corto plazo con unas cotizaciones que, evidentemente, como veremos, pues en algún caso son inferiores, pero en muchos casos van a ser algo superiores en cuantías retributivas de ingresos superiores, y el sistema, por tanto, se basa en los siguientes parámetros. La cotización deja de ser por una base elegida libremente por la persona. Antes los ingresos no delimitaban que la persona pudiera cotizar más o pudiera cotizar menos. Una persona con 14.000 euros podía cotizar lo mínimo, pero podía cotizar lo máximo, sobre 4.139,40. Ahora veremos que va a ser los ingresos los que delimitan la base de cotización. Por tanto, nos está recordando de una forma analógica el cálculo de base en el régimen general para los trabajadores por cuenta ajena, donde es el importe retributivo salarial el que determina la base y no la elección que se pueda haber en una mayor o menor cobertura. El sistema parte de que va a venir delimitado por los rendimientos netos anuales en los términos que veremos posteriormente. Esos rendimientos van a determinar unos tramos de cotización, 3 tramos cuando los importes de rendimiento de la persona queden por debajo del salario mínimo interprofesional y, por tanto, de la base mínima de cotización al régimen general, y una tabla general con 12 tramos en función de los parámetros consecutivos que los importes han establecido. Sabemos los números, sabemos los costes en los 3 próximos años, pero no sabemos los costes que habrá a partir del 1 de enero del 2026. En la medida que vamos con rendimientos netos, que veremos la fórmula de determinación, hay que incidir en que se produce un desfase entre el mes del devengo de ingreso de cuota y los resultados de ingresos y rendimientos que no se van a conocer hasta el año posterior, cuando la persona autónoma declare en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, va a quedar ese decalaje temporal que va a determinar posteriormente la regularización, lo que motivará en algunos casos la posible devolución de cuotas y, en la mayoría de casos, me imagino, el incremento de las cuotas y, por tanto, el ingreso de las diferencias. Todo esto se conjuga con una regulación compleja en la que se introducen, a la hora de las normas de seguridad social, evidentes conceptos de naturaleza tributaria, y se produce un hecho claro, y es que al final el rendimiento neto que se va a computar va a depender de la mayor o menor intensidad que los gastos deducibles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas pueda determinar el Ministerio de Hacienda. Por tanto, hay que tener en cuenta que estaremos otra vez ante la política legislativa concreta de ampliar o reducir estos gastos para que el resultado en materia de bases de cotización a la seguridad social pueda ser mayor o pueda ser menor. Hay que tener en cuenta que el sistema parte de que provisionalmente la persona, en función de los ingresos previstos, realizará una determinación inicial de esa base de cotización. Como veremos, se articula un mecanismo de ajuste anual en la medida que durante 6 veces al año podremos ir ajustando esa base al alza o a la baja. De forma que, si preveemos que los ingresos inicialmente previstos en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el periodo temporal, nos va a permitir ajustar al alza o a la baja la base de cotización, para que la regularización posterior que vaya a hacer la tesorería sea en menor medida, con menos impacto económico.
Lógicamente, si hay devolución, pues habrá devolución, pero si hay ingreso, como veremos, el ingreso hay que materializarlo en un plazo de un mes recibida la notificación y, lógicamente, si la cuantía es considerable, pues esto puede crear rigideces en la tesorería, en la liquidez de muchas personas autónomas que tengan que ingresar esa diferencia. Por tanto, el sistema parte de esa elección inicial que hará la persona autónoma, el posible ajuste a lo largo del año hasta en 6 posibles ventanas para cambiar la base inicialmente seleccionada en función de los ingresos previstos y una regularización al año siguiente. Lo que motiva que, evidentemente, si hemos cotizado de más, la devolución se va a dilatar en el tiempo de una forma importante, porque todo ello va en consonancia a la presentación de la declaración del impuesto y, lógicamente, si estamos hablando del 2023, la declaración del IRPF del 2023 acaba el 30 de junio del año 2024 y la devolución no se produce hasta que la tesorería pueda calcular esos rendimientos netos y se da un plazo importante hasta el 31 de mayo del año siguiente, lo que implica que las cuotas que yo pueda haber cotizado de más en el 2023 no se me van a devolver hasta finales de mayo, o la tesorería tiene de plazo hasta finales de mayo del 2025 para proceder a la devolución, lo que evidentemente también condiciona la aplicación del sistema. El sistema se articula en una aplicación general que se producirá a partir de enero del 2032 y 2 periodos transitorios. El primero, conocemos la letra pequeña, en el periodo 2023, 2024, 2025 y no tenemos todavía, se remite a los posibles acuerdos y a la normativa posterior, las tablas, el régimen de cuotas y bases en el periodo 2026-2030. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la norma se articula sobre el incremento de bases. Por tanto, en materia de cotización, nos falta que se hubiera articulado con claridad una garantía de mantenimientos de porcentajes o tipos de cotización, porque no es lo mismo sobre una base delimitada X aplicar el 30,60% que de media cotiza una persona autónoma, que dentro de 2 años se descuelgue el gobierno de turno aplicando un 33, un 34, un 35. Habremos conseguido en el periodo transitorio limitar las bases porque están publicadas, pero en ningún caso en la norma se garantiza que los tipos de cotización no puedan incrementarse en los términos que es posible en la normativa de seguridad social. ¿Cómo calculamos los rendimientos netos? Aquí ha habido un largo periodo de discusión, negociación en la mesa de diálogo social. Hay que partir que el gobierno en el primer borrador articulaba que esos rendimientos netos habría que computar no solo los de la actividad económica profesional de la persona autónoma, sino que incluso se había iniciado la regulación, el primer borrador, incorporando otro tipo de rendimientos como el del trabajo por cuenta. Tal como ha quedado redactado en la norma, el rendimiento neto únicamente computa el de la actividad o actividades profesionales que pueda realizar la persona o las actividades económicas que pueda realizar la persona. Eso sí, hay que tener en cuenta que cuando hay pluralidad de actividades, aunque alguna de ellas no esté incorporada al régimen de autónomos, eso no es óbice para que esos rendimientos entren a computar la base de cotización en el RETA. Pongamos un simple ejemplo. El gestor administrativo que como persona autónoma haya podido elegir la mutualidad del colegio de gestores. No está en el sistema, pero a la vez ejercita otra actividad económica profesional y está en el RETA. Bueno, pues la base en el RETA va a tener que computar no solo los rendimientos que en esa segunda actividad pueda tener, sino también los de la mutualidad alternativa al sistema, que también entrarán a formar parte del cómputo de los rendimientos al objeto de determinar la base, lo que implica un efecto de cotización respecto a unos ingresos que no se han generado en la actividad del RETA en los términos que estoy señalando. Hay que indicar que, lógicamente, estos rendimientos netos
se delimitan tanto para el autónomo persona física como para el autónomo bajo su condición de societario, teniendo en cuenta que en el caso de societarios se articula una regulación expresa. En relación a el rendimiento neto, hay que recordar los elementos, los conceptos tributarios que los autónomos pueden cotizar para calcular a nivel tributario esos rendimientos netos. La persona puede estar en estimación directa, bien sea la ordinaria, bien sea la simplificada, o puede estar en el sistema de estimación objetiva por índices o por módulos. Hay que tener en cuenta, por tanto, que va a ser el concepto tributario el que nos va a determinar con su regulación cuál va a ser el resultado final de este rendimiento y, por tanto, la mayor o menor precisión, la mayor o menor modificación de este concepto tributario puede incidir a mejor o a peor en el rendimiento neto que habrá que computar a los efectos de la base de cotización que estamos señalando. Si la persona autónoma va en el régimen tributario habitual, que es el de estimación directa, los ingresos parten de la cifra de ingreso neto que haya obtenido, es decir, ingresos brutos menos gastos fiscalmente deducibles, y los gastos fiscalmente deducibles son los del IRPF ordinario. Por tanto, la mayor o menor amplitud de esos gastos fiscalmente deducibles determinarían la mayor o menor onerosidad en el cálculo de ese rendimiento neto. Pero a diferencia del rendimiento neto a efectos tributarios, a efectos de la base de cotización a la Seguridad Social, las cuotas que se hayan podido abonar al RETA o las cuotas que se hayan podido abonar a las mutualidades alternativas al RETA computan como ingreso. Por tanto, cara a la declaración del IRPF, habrá sido un gasto deducible, pero una vez calculado ese gasto deducible, a efectos de la base de cotización en el RETA, habrá que sumar el importe de dichas cuotas. Por tanto, se minora lo que sería el rendimiento tributario, incrementándolo al alza con esas cantidades de seguridad social o de mutualidad alternativa. Una vez hemos obtenido la cantidad previa de rendimiento neto fiscalmente obtenido más el importe de cuotas que incrementa el resultado anterior, aplicamos como un gasto de amplitud mayor o menor el porcentaje del 7% con carácter general en autónomos, personas físicas, y de un 3% en el caso de autónomos societarios. Por tanto, el autónomo societario va a tener una menor reducción que el autónomo persona física. Y hay que partir también de otro elemento, aunque cada vez los elementos de cotización de las personas autónomas por estimación objetiva, es decir, por módulos, se ha venido reduciendo en los últimos años, todavía las personas que tributen en esa modalidad van a tener que computar su base de cotización en función del rendimiento. Y aquí la norma distingue. Con carácter general, las personas que están en estimación objetiva, el rendimiento neto será el rendimiento neto previo, es decir, el de aplicación sin reducciones de los índices o módulos por la actividad en ese sistema tributario, y cuando se trata de ganadería y agricultura hay una minoración aportando como rendimiento neto no el rendimiento neto previo, sino el rendimiento previo minorado menos las amortizaciones. En los supuestos de comunidades de bienes en el que se aplica la atribución de rentas, pues será la imputación que a nivel del IRPF se haga al comunero o partícipe. En estos casos también se aplica la misma reducción del 7 o del 3% en los términos que estamos comentando. Pero hay que señalar que en el caso de los societarios hay una matización a resaltar. Y es que la norma precisa que a la hora de determinar esos rendimientos, no solo hay que computar los teóricos rendimientos que se puedan obtener vía salarios o ingresos ordinarios, sino también, y aquí hay ya una primera laguna que habrá que completar y se remite una norma reglamentaria, habrá que computar la totalidad de los rendimientos dinerarios o en especie derivados de la participación en los fondos propios de aquellas entidades.
como puede ser con claramente los posibles dividendos que genere la participación en el capital de la entidad. Por tanto, junto con la retribución salarial que pueda tener el societario, persona autónoma, en este marco, habrá que incrementar también las cuantías que por otra vía puedan obtener otros rendimientos, y los más claros son los posibles dividendos que pueda repartir la sociedad. El problema es que se remite a una norma reglamentaria y esa norma reglamentaria pues todavía no conocemos su posible redacción. Lo mismo sucede en los autónomos, miembros de sociedades cooperativas o miembros de sociedades laborales, cuando en uno o en otro caso, lógicamente, estén en el régimen de autónomos. Y en este caso, junto con los rendimientos salariales que puedan tener por su participación, por su trabajo, por su prestación de servicios, habrá que incrementar el rendimiento con la totalidad de los rendimientos obtenidos, no por su trabajo, sino por el capital mobiliario en especie derivados de su condición de socios o comuneros. Las cantidades, como hemos señalado, obtenido el rendimiento neto de una o de otra vía, consiste en aplicar como gastos genéricos en el caso de personas físicas el 7% y el 3% en el caso de societarios y sociedades laborales. Aquí se ha mejorado algo la reducción inicial, porque el borrador inicial hablaba de que estando un día como societario, aunque los 364 hubieras estado como persona física, ya te implicaba un 3% y no un 7% de minoración en gastos. Sin embargo, la redacción final ha elevado hasta 90 días. Por tanto, la persona que pudiera estar 60 días como autónomo societario y el resto del año como persona física tiene derecho a aplicar el 7% y no se aplicaría el 3% porque no ha llegado a 90 días la condición de societario en los términos que hemos indicado. Calculados los rendimientos netos, aplicados los gastos que estamos señalando, pasamos a las tablas en función de parámetros que distinguen. Tenemos una tabla general que con carácter ordinario empezará con el salario mínimo y por tanto con la base mínima de cotización al régimen general, y una tabla reducida cuando la persona tenga ingresos inferiores al salario mínimo. Esta determinación de las tablas nos delimitan además un efecto jurídico indirecto y, en mi opinión, importante. Durante mucho tiempo se ha matizado, se ha discutido si la obtención de rendimientos como persona autónoma por debajo del salario mínimo determinaban o no obligatoriamente el alta en el RETA. Hay que recordar que para causar alta en el RETA, el artículo 305 de la Ley General de Seguridad Social nos exige habitualidad. Y la habitualidad es un concepto jurídico indeterminado. En base a alguna sentencia delimitada para algún colectivo específico, se ha intentado en algunas ocasiones interpretar que por debajo del salario mínimo no había habitualidad y que por tanto la falta de habitualidad delimitaba la no obligatoriedad de causar alta en el RETA. Bueno, pues este criterio se rompe de una forma clara porque la tabla nos sitúa con ingresos inferiores al salario mínimo. Por tanto, si alguien todavía quería mantener esa texitura en los términos indicados, pues está claro que la interpretación de esta norma sitúa por debajo del salario mínimo también la obligatoriedad de cotizar al RETA y, por tanto, causar alta en dicho régimen especial. La tabla, por tanto, tenemos la tabla general a partir de rendimientos del salario mínimo y la tabla reducida para rendimientos inferiores a dicha cuantía. Todo ello se articula en distintos tramos de cotización, como veremos posteriormente, y en cada tramo de cotización, en los 3 tramos de la base de cotización reducida, tenemos pues, bases mínimas y bases máximas, y en los 12 tramos de cotización de la tabla general tenemos bases mínimas y tenemos bases máximas. Ello delimita, por tanto, la necesidad de, como hace la modificación del reglamento de inscripción, afiliación, altas y bajas y el de cotización, el delimitar
la fórmula en que tenemos que calcular esos rendimientos. El rendimiento anual neto, una vez minorado con el porcentaje del 7 o 30%, nos delimita una cantidad anual. Esa cantidad anual la tenemos que dividir por el número de días en que la persona ha estado de alta en el RETA y nos da el importe diario. Lo multiplicamos por 30 y nos da el rendimiento neto mensual para ajustar ese rendimiento al concreto importe de la tabla. Por ejemplo, a título de mero ejemplo, una persona con 35.000 euros brutos que tuviera 7.000 euros de gastos deducibles, nos quedamos en 28.000. A los 28.000 le quitamos el 7% porque es persona física y los rendimientos computables a nivel anual se quedarían en 26.040. Si partimos que ha estado todo el año de alta en el RETA, nos sitúa en una cantidad, al dividir por 365 ese importe, en una cantidad diaria de 71,34 y a efecto del tramo de cotización, en una cotización, en una base, mejor dicho, en un importe mensual para aplicar el tramo de 2.140. ¿Qué sucede si la persona no ha estado todo el año? Pues, lógicamente, habrá que computar el periodo temporal que ha estado en el año. Imaginemos el mismo supuesto, pero que la persona ha estado 120 días con una baja de incapacidad temporal. Imaginemos que son los mismos rendimientos. El rendimiento obtenido, la reducción, se situaba en 26.040 euros, pero ahora ya no dividiremos por 365, porque ha estado 120 días de baja y esos días de baja, como veremos, no son objeto de regularización y por tanto no entran en el cálculo del módulo económico. Dividiríamos por una cantidad de 245 días, lo que nos implicará que en lugar de un módulo económico de 71 euros día, pasamos a un módulo económico de 106 euros diarios, o lo que es lo mismo en términos mensuales, hemos pasado de 2.140 promediando todo el año a 3.188, lo que nos incrementará lógicamente el salto de tramo y por tanto la cantidad de base de cotización. Porque los días en los que no hay regularización, y veremos posteriormente que no hay regularización cuando la persona está percibiendo prestaciones del sistema. El sistema, por tanto, volvemos a insistir que parte de esa elección inicial, en ese ajuste anual y el carácter provisional de esas bases con el cálculo final cuando la Administración tributaria tenga los datos en virtud de las declaraciones comunicadas por el autónomo o la autónoma y por ello con la posible situación. Hay que tener en cuenta que esa libre elección inicial de base en función de los ingresos que vamos a prever a principio de año tienen un límite mínimo y es en el caso de las colaboradores familiares de la persona autónoma que colaboren con ellos en la actividad o en el caso de autónomos societarios. En este caso no se les va a permitir, así como en el caso ordinario vamos a poder estar por debajo de las bases mínimas del tramo general, en el caso de colaboradores familiares o de societarios, la idea es que transcurrido el periodo transitorio no puedan cotizar como mínimo ya de entrada menos que la base mínima del régimen general. Transitoriamente y para el año próximo esa base mínima será de 1.000 euros. Por tanto, por mucho que sus ingresos previstos pudieran ser de 600 euros mensuales, muy lejos del tramo general, su base mínima inicial no va a poder ser inferior a los 1.000 euros que establece una de las disposiciones transitorias de esta norma. En el supuesto de altas de oficio por la inspección o tesorería se aplican normas específicas. Hemos comentado que la persona autónoma elige la base en función de los ingresos previstos, que esa base se puede ir ajustando 6 veces al año y que puede ir a más o menor importe. Cuando la persona autónoma presente la declaración del IRPF al año siguiente, recordemos que si no cambia el calendario hasta el 30 de junio del año siguiente,
con los datos que automáticamente la Administración Tributaria facilitará a la tesorería hará los cálculos y en función de los rendimientos netos calculados en la fórmula indicada, verá si los ingresos han sido superiores a los tramos de cotización que se han venido cotizando o los ingresos son superiores o inferiores. Y por tanto, la respuesta de la regularización será en una fórmula u en otra. Hay que tener en cuenta que si los ingresos al cabo del año han sido superiores a los importes por los que se ha cotizado, pues habrá una diferencia. De oficio la tesorería notificará la cantidad a ingresar y no hay un plazo muy elevado para llevar al ingreso, porque en el mes siguiente a recibir la notificación la persona autónoma tendrá que efectuar el mismo. No genera intereses ni recargos, lógicamente estamos dentro del plazo reglamentario de ingreso conforme a la normativa de seguridad social, pero posiblemente aquí, pues igual que la administración tiene un plazo mayor para efectuar las devoluciones, hubiera sido quizás acorde con la necesidad económica de muchas personas autónomas que en lugar de ser un único mes para poder ingresar, que hubiera sido un plazo mayor para poder facilitar las diferencias en cuotas, ingresos que ello puede motivar. En el caso que los ingresos, por contrario, sean inferiores, por tanto, hemos previsto unos ingresos y al final los ingresos han sido inferiores, hemos cotizado por una cantidad superior. En este caso, la tesorería procederá de oficio a la devolución. La tesorería notificará de oficio al interesado o interesada esa cuantía de devolución y producirá la devolución. Pero la devolución no se materializará hasta el 31 de mayo del año siguiente. Por tanto, las cuotas del 2023, si hemos tenido una cantidad superior a la que al final los ingresos delimitan, lógicamente la declaración del 2023 la presentaremos en el 2024 y a partir del 30 de junio la Administración Tributaria comunicará a la tesorería. Si hemos cotizado de más, la tesorería tiene hasta el 31 de mayo del 2025 para efectuar la devolución. Por tanto, la administración siempre juega con las cartas marcadas para ingresar, para percibir, para cobrar. Nos da un mes desde la notificación, pero para devolver nos sitúa hasta el 31 de mayo de 2 años posteriores al ingreso de las cuotas para proceder a efectuar la devolución. Hay que tener en cuenta que ese cambio de sistema de lo voluntario a lo que determinan los ingresos, hay una excepción. Aquellas personas que a fecha 31 de diciembre del 2022 vengan cotizando por una base superior, aunque los ingresos delimiten una base inferior, si quieren podrán rechazar la devolución de cuotas y materializar esa cotización superior y mantenerla para generar prestaciones superiores. Por contrario, la persona que no tenga antes de 31 de diciembre una base superior a la que determine el tramo de cotización, no habrá, en principio reconocido, derecho de opción. No me devuelva usted porque yo quiero tener en el futuro una jubilación mejor. No, la tesorería de oficio devolverá. Y el único supuesto en los que la persona podrá decir, oiga, no me devuelva usted, lo cotizado, cotizado está, y esto me sirve para el futuro generar mejores beneficios. Esto únicamente producirá aquellas personas que a 31 de diciembre tengan bases superiores a las que el nuevo sistema delimite. Por tanto, aquellas personas que les pudiera interesar de una forma económica tener en cuenta que los ingresos pueden ser reducidos, pero que les interesa mantener bases de cotización alta, pues lo recomendable, si quieren, es que en lo que queda de año puedan incrementar las bases para poder utilizar, si es el caso, esta disposición transitoria que le permite incrementar la cotización por encima de las bases que delimite el rendimiento neto obtenido en los términos que estamos indicando.
hay que tener en cuenta que, efectuada la regularización, puede haber posteriormente una regularización por la agencia tributaria, y esta regularización por la agencia tributaria pues puede determinar mayores ingresos de los que inicialmente declaró la persona o menores ingresos. Tanto en un caso como en otro, la posible regularización de la agencia tributaria delimitaría una nueva regularización por parte de Tesorería. En el caso de mayor cotización, pues los ingresos se devolverán, las cuotas se devolverán. En el contrario, que será lo normal, normalmente cuando hay una inspección de Hacienda no bajan los rendimientos, lo normal es que suban los ingresos, los rendimientos facturados, y por tanto lo habitual en estos casos es que esa regularización tributaria tenga una contrapartida de regularización al alza de las bases de cotización. Es importante señalar que para evitar la distorsión de esta regularización cuando hubieran prestaciones de la Seguridad Social, nunca se van a regularizar los periodos en los que se haya utilizado por la Seguridad Social para determinar las bases reguladoras de las prestaciones. Claro, si yo me jubilo el 1 de noviembre del 2023 y me han computado 25 años para atrás y resulta que en el 2024 me regularizaran las bases del 2023, pues ¿cómo quedaba mi jubilación? ¿Qué es lo que ha hecho la norma? Borrón y cuenta nueva. Siempre que una cotización se haya tomado en consideración para calcular una prestación del sistema, esa cotización no se toca, porque si no habría que tocar al alza o a la baja la prestación correlativa, y ello evidentemente motivaría una importante repercusión en el sistema. Por tanto, todos los cálculos de los periodos de bases reguladoras y todos los periodos en que las personas han estado percibiendo prestaciones no serán objeto de regularización, se convierten en definitivas de una forma directa y de una forma automática. Por tanto, habrá que tomar en cuenta a la hora de ese ejemplo que yo les he puesto inicialmente, que si estamos 120 días en una baja médica con incapacidad temporal, la división de regularización no sería por todo el año, por los 365 días, sino por los 365 días menos los 120 días de situación. El esquema, por tanto, parte de la elección del ajuste posible dentro del año, de la regularización y del ingreso o la devolución al año siguiente. La elección de base se puede generalizar durante 6 periodos temporales a lo largo del año, y hablando ya en concreción para lo que nos viene encima, pues tenemos que para el 2023 los tramos de cotización que se sitúan por debajo del importe del salario mínimo actual son los 3 tramos iniciales de la tabla reducida, con unas bases para salarios, mejor dicho, para rendimientos inferiores a 670 euros, entre 751, 63 y 849,66. Por tanto, será la persona que entre ese mínimo y ese máximo elija qué base de cotización. Si los ingresos los vamos analizando, vemos que para personas cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo, la cuota en los próximos años va a ser inferior que la que había ahora, que como mínimo, con carácter general, era sobre una base de 960,60, lo que implicaba una cuota de 294 euros. Por tanto, de bases inferiores a la base mínima del régimen general que delimita el salario mínimo, el importe a cotizar va a ser inferior. Si nos situamos hasta los 20.000, 24.000 euros, el importe posiblemente sea similar al que hay en estos momentos, pero para rendimientos superiores a 24.000 euros, la base de cotización será algo superior y, por tanto, la base y la cuota a incrementar en los próximos años. En 2024 se establece un parámetro similar en función de los tramos, en función de ese salario, estoy utilizando la palabra salario y no es correcta, en función de esos rendimientos económicos o profesionales que delimita la persona autónoma, entre el tramo de cotización determinará su elección entre una base mínima y una base máxima. ¿Podrá la persona que tenga unos rendimientos del tramo 5 poder cotizar en lugar
de lo máximo 2030 por 4.139? La respuesta que tal como está redactado no podrá. Tendrá que ajustarse a la elección en función de sus rendimientos. Y la única posibilidad que nos va a permitir que si la persona, aun teniendo unos rendimientos del tramo 5, quiere estar en la base máxima de cotización, vuelvo a insistir, es si a 31 de diciembre de este año su base es superior a la que estamos comentando. Es la única ventana, la única puerta para ello. En el 2025 tenemos los tramos también en bases mínimas y máximas y a partir de aquí pues no sabemos lo que va a ocurrir. Y por tanto, a partir de aquí es una de las dudas importantes que cara al futuro vamos a mantener estos tramos con unas bases tanto ajustadas que la negociación, la larga negociación en la mesa de diálogo social ha permitido, o nos vamos a ir a unas bases muy superiores. Lógicamente, lo suyo es que se hubiera establecido todo el periodo transitorio con unas bases, que las reglas de juego estuvieran claras, pero únicamente hay 2023, 2024, 2025 y a partir de 2026 dependerá de la voluntad política o de la situación que correctamente se haya que aplicar en relación al importe que estamos comentando. Desde el punto de vista de cuota, pues vemos que pasamos de una cuota mínima de 294 euros que ahora tenemos con carácter general a una cuota que por debajo del salario mínimo nos sitúa entre los 230 y los 275 euros. Por tanto, por debajo de los 294. Pero a partir de los 1.700, 1.850 euros mensuales, es decir, alrededor de unos 20.400 euros anuales, la cuota será algo superior a lo que hay hasta ahora, siempre teniendo en cuenta esa equiparación entre el mantenimiento de los actuales tipos, porque esto es otra de las circunstancias que se tendría que haber garantizado en esta norma legal. ¿Qué sucederá cuando nos comamos los turrones y lleguemos al 1 de enero del 2023? ¿Cómo va a funcionar el sistema? Pues el sistema empieza el 1 de enero. En principio, la persona autónoma seguirá cotizando en el 2023 por la misma base que tenía en el 2022, salvo que la ley de presupuestos, en lugar de fijar la base mínima como está ahora en 960,60, lo fijara en otro importe, en cuyo caso seguiremos cotizando por esa cuantía. Y eso no es óbice para que la persona voluntariamente a lo largo del año pueda ajustar, si lo considera oportuno, en función ya de los incrementos previstos. Si no, la regularización se producirá en el 2024 y a partir de la regularización en el 2024 pues habrá o el ingreso o la devolución y pues tal como están las circunstancias, en muchos casos podrá ser ingreso en ese plazo de un mes que hemos venido señalando. Para los societarios y colaboradores familiares de la persona autónoma se establece, como hemos comentado, una base mínima no inferior, aunque los ingresos sean inferiores al salario mínimo, que en 2023 no puede ser inferior a una base de 1.000 euros. Y a partir de ahí también, silencio, no se sabe lo que ocurrirá en el 2024 y lo que ocurrirá en el 2025. Desde el punto de vista de los societarios, la solución en 2023 tampoco es negativa respecto a lo actual, porque recordemos que los societarios actualmente tienen una base no inferior a 1.234 euros. Por tanto, en el 2023 la base mínima puede ser inferior a la que tienen en estos momentos, pero el problema será 2024, 2025 y para adelante. Se modifica la cotización para los jubilados activos en el sentido que hasta ahora elegían la base mínima habitualmente, ahora también será el rendimiento neto obtenido conforme a la normativa anterior. Y para finalizar, hay algunas menciones que es necesario comentar también. Por un lado, que se modifica el artículo 1 de la Ley 20/2007 que regula el Estatuto del Trabajo Autónomo y adiós, Pampa querida,
la posible regulación de la cotización a tiempo parcial que los autónomos tenían pendiente de desarrollo reglamentario desde julio del 2007. Por tanto, hemos esperado estos 15 años para nada, porque se ha modificado el artículo y del artículo desaparece esa mención a la cotización a tiempo parcial. La derogación de la posible cotización a tiempo parcial del autónomo conlleva la dificultad de que el autónomo pueda acceder a la jubilación parcial en términos análogos o similares a la de los trabajadores por cuenta ajena, porque se estaba pendiente de ese desarrollo para el desarrollo correlativo de la jubilación parcial. En materia de beneficios de cotización, acabo, los que venían teniendo beneficios a 31 de diciembre los seguirán manteniendo sin ninguna minoración en el futuro, pero cara a las situaciones a partir del 1 de enero hay una reformulación de los beneficios. Las tarifas planas se mantendrán, pero con una diferencia de cuota. De los 60 euros actuales pasarán a 80 euros durante los próximos años y posiblemente en años posteriores se incrementarán. Y luego hay alguna novedad con la inclusión de una bonificación nueva en el caso de hijos afectados de cáncer. Cuando la persona está percibiendo esta prestación, habrá un beneficio de bonificación del 75% de la persona autónoma y un mayor beneficio en la reincorporación de la mujer autónoma tras el nacimiento. En la regulación actual, la bonificación duraba 12 meses y en la nueva regulación, a partir del 1 de enero, la bonificación durará 24 meses. Por tanto, una corrección técnica al alza. Y en relación a la acción protectora, y aquí sí que acabo, una mejora en la regulación del cese de actividad en supuestos de cese temporal de la actividad va vinculado a la posible existencia de trabajadores por cuenta ajena cuando se ha aplicado un ERTE de reducción o suspensión de contratos o cuando no hay trabajadores autónomos, cuando no hay personas trabajadoras que tengan la persona autónoma a una reducción de ingresos. La prestación en estos casos se reduce del 70 al 50% y hay también otras mejoras en materia de prestaciones al crearse una nueva prestación equiparable al cese de actividad que se denomina prestación para la sostenibilidad, que va vinculado a que el trabajador autónomo pertenezca a los sectores de actividad a los que se le puede aplicar el denominado mecanismo red que reguló la reforma laboral y que introdujo en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. Hay un cambio técnico en la prestación de nacimiento y cuidado menor en relación al cálculo de la base reguladora y hay, por último, el mantenimiento de la incapacidad temporal. Durante la incapacidad temporal, durante todo el trayecto de discusión, se quería incorporar como mejora obligatoria en todos los supuestos y finalmente se ha mantenido la voluntariedad de la cobertura cuando el trabajador o trabajadora autónoma ya está de alta en el régimen general y tiene la incapacidad temporal en dicho régimen. Esto es, a grandes rasgos, lo que esta visión rápida de la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado nos ha conllevado a poder comentar técnicamente en relación a la misma. Reitero mi agradecimiento y a su disposición si hay algún comentario o consulta a realizar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Antonio por tu exposición clara y concisa, además entrando en temas que pueden ser de debate acerca de cómo debemos interpretar el contenido de la norma y la afectación que va a tener. Surgen inquietudes acerca de cómo lo vamos a aplicar a la práctica, surgen inquietudes y reflexiones acerca de cómo va la administración a controlar este complejo sistema y cómo se van a cruzar datos, etcètera, etcètera, però en tot cas, com us proposàvem a l'inici, tots aquells que vulgueu fer preguntes, que vulgueu plantejar qüestions, que vulgueu plantejar dubtes o aclariments sobre l'exposició que ha fet el professor Benavides, doncs en l'apartat de Question and Answers del Q&A
podeu plantejar-les. I si te parece, Antonio, empiezo por plantearte alguna de las preguntas que nos plantean. La primera es de Eva González, y nos dice que el 46.5 del Real Decreto Ley nos dice que si la base de cotización de promedio mensual está comprendida entre la mínima y la máxima mensual del tramo que corresponda por aplicación de la regla cuarta del cálculo de la base, no procederá a la regularización de las bases de cotización y cuotas provisionales, pasando a tener estas la consideración de definitivas. Dice, entonces la pregunta que se formula es, según este artículo, si queremos pagar por la base mínima y elegimos pagar la base mínima dentro del tramo 8, aunque al final del ejercicio los rendimientos netos nos dan que podríamos haber pagado dentro del tramo 7, como el importe entra dentro de la mínima y la máxima, ¿no va a haber devolución del exceso de cotización? Lógicamente, si está entre el tramo, pues está dentro del tramo para lo bueno y para lo malo. Si hemos superado el tramo, tendríamos el ingreso. Si estamos dentro del tramo, no va a haber devolución. Por tanto, el tramo es lo que juega para lo bueno o para lo malo, no solo para lo malo, sino para lo bueno y para lo malo. Por tanto, si nuestro rendimiento neto mensual, calculado conforme hemos intentado analizar, está dentro del tramo, no hay devolución ni hay ingreso. O por lo menos así se desprende. Lógicamente, estamos hablando de una norma que todavía tiene que tener su desarrollo, sus criterios y su aplicación, pero tal de literal de la norma parece que si estamos dentro del tramo es para una cosa y para la otra. La siguiente pregunta, que también es de Eva, es si se mantiene la posibilidad de darse de alta y de baja de autónomo 4 veces al año. Sí, recientemente a este Real Decreto Ley se han modificado 2 veces el reglamento de inscripción a afiliaciones altas y bajas, el 84-97, y de hecho este Real Decreto Ley vuelve a modificar el último de los reglamentos publicado recientemente, el 27 de junio. Y en esos cambios normativos anteriores a esta norma que estamos comentando, se mantiene la posibilidad de las altas y bajas en los términos que ya se había regulado. Por tanto, hasta 3 altas y hasta 3 bajas al cabo del año, el efecto es el del cese de la actividad o el del inicio de la actividad. Eso no se modifica. Otra pregunta, en este caso de Sandra Fuster, es ¿en qué afectará a los que actualmente tienen una jubilación activa? Bueno, afectará que, claro, el jubilado activo, como lo que cotiza, salvo para la incapacidad temporal o accidentes, ya no implica una cotización para mejorar cobertura de la jubilación futura, hasta ahora lo lógico y lo habitual es que el jubilado activo eligiera la base mínima y cotizara, por tanto, sobre la base mínima, cotizara por IT, cotizara por accidentes y el 9% de solidaridad. ¿Cuál es el cambio? Que como cualquier otra persona autónoma, si el jubilado activo es una persona autónoma, pues no irá sobre su elección de base mínima, sino que irá en función del rendimiento neto que, como cualquier otro autónomo, haya podido determinar. Por tanto, si está en el tramo 8, pues su base de cotización será la del tramo 8. Lo que sucede es que en lugar de cotizar como cualquier autónomo el 30,60% de la base, pues cotizará solo por IT, cotizará por accidente de trabajo y el 9% de solidaridad. El cambio, por tanto, se materializa en el que, como en cualquier otra persona autónoma, no va a elegir la base, sino que la base vendrá delimitada por los rendimientos netos que en la actividad obtenga en esa situación de jubilación activa. Muy bien. Otra pregunta que nos hace Eva González también es ¿qué pasa con los autónomos en situación de pluriactividad? Los autónomos en situación de pluriactividad se mantiene el mismo beneficio que había con anterioridad, si lo cotizado en régimen general y régimen de autónomos en contingencia común supera el tope de la cuota máxima en función de la base máxima del sistema, se le efectúa la devolución del 50% de lo que exceda. No cambia, lo único que cambia es el plazo de devolución, que en la normativa vigente la tesorería tenía que devolver antes del 31 de mayo del año siguiente el exceso, y ahora se dilata hasta 4 meses después de la posible regularización que eleve a definitivas las bases de cotización provisionalmente cotizadas. Ahí aprovecho esta pregunta para pedirte
que expliques qué sucede. Bueno, primero, para aquellos que no tengan tanto conocimiento, qué es la situación de pluriactividad, para los que no tengan tanto conocimiento jurídico, y qué efecto tiene el estar cotizando al régimen general y de autónomos en la vida laboral a efectos de prestaciones, un poco sintéticamente y de forma sencilla para la gente que nos esté escuchando. Situación de pluriactividad es cuando la persona a la vez realiza varias actividades y una actividad es en el régimen general, es un trabajador por cuenta ajena que está de alta en una empresa como trabajador por cuenta ajena, pero esa persona a la vez realiza una actividad por cuenta propia y tiene que causar alta en el RETA. Por tanto, está cotizando a la vez en el régimen general por el trabajo que hace como cuenta ajena en la empresa y en el RETA como trabajador por cuenta propia. ¿Qué es lo que sucede? Como cuando se calculan las prestaciones, por mucho que hayas cotizado, todo lo que exceda en estos momentos de 2.818, la base, el tope máximo de pensión, no sirve para nada. Claro, si la persona en el régimen general, imaginemos que ya está en pensión máxima, en base máxima de 4.139,40 y cotiza, aunque sea por la base mínima del RETA, 960,60, está cotizando en total por una base de cerca de 5.000 euros, cuando la pensión máxima está limitada a 2.818. Y por tanto, esa cotización que está haciendo, en parte no le sirve para nada. A esos efectos, cuando se da este supuesto en que lo que cotiza en el régimen general y lo que cotiza en el régimen de autónomos supera el importe de cuota máxima que se obtiene de obtener la base máxima de cotización, que en estos momentos es 4.139,40, sobre ese importe le aplicamos el 28,30 y esto da una cantidad de algo más de 12.000 euros. Pues bien, si entre lo que he cotizado en el régimen de autónomos y lo que he cotizado en el régimen general supera esos 12.000 euros, es algo más de 12.000 euros la cuantía concreta, supera esa cuantía, el exceso nos devuelve la tesorería el 50% de lo que he cotizado en el RETA. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no me sirve para generar mejoras de prestaciones, porque la pensión máxima está topada y, por tanto, como no sirve para nada, me devuelve parte de lo que he cotizado. Esa devolución es del 50% y se devuelve de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Qué efectos tiene cotizar en una situación de pluriactividad? Pues, lógicamente, si independientemente en cada uno de los regímenes generamos prestaciones, cobramos prestaciones dobles. La persona que está en pluriactividad y tiene una baja médica, tiene la AIT por el régimen de autónomos y tiene la AIT por el régimen general. La persona que está en pluriactividad y se produce el nacimiento o cuidado de un menor, cobra la prestación de cuidado de hijos por el régimen general y cobra la prestación de cuidado de hijos por el régimen de autónomos. Y cara a la prestación estrella del sistema, que es la jubilación, si en cada uno de los regímenes acredita la cotización exigida de 15 años en toda la vida laboral y 730 días en los últimos 15 años, cobra pensión por el régimen general y cobra pensión por el régimen autónomo. ¿Qué sucede si en uno de los dos no acredita? Pues en estos casos, siempre que no se superpongan en el tiempo, se suman a los efectos del cálculo. Es decir, 15 años en el régimen general y 12 años en el régimen de autónomos no superpuestos son 27 años de cotizados al sistema. Por tanto, cuando calculamos la jubilación, aunque reconozca el régimen general, serán 27 años cotizados y por tanto cobraremos más importe de pensión que si solo nos hubieran computado los 15 años que hemos cotizado al régimen general. Bueno, estos son temas complejos y no sé si esto es posible clarificarlo de una forma tan sintética. Bien, yo creo que sí, porque has clarificado el concepto, has dado algunas concreciones, yo creo que sí, tampoco era objeto, pero me parecía interesante porque ha habido alguna pregunta más acerca de ello, de personas que están en situación de pluriactividad y que pedían concreciones y yo creo que con lo que has explicado lo has aclarado. Otra pregunta que nos hace también Eva es la tarifa plana de 80 euros solamente será por un año. Y la pregunta que nos hace es si el segundo año se puede solicitar si los ingresos son inferiores al salario mínimo y pide la aclaración de si es así. Bueno, pues según la redacción del Real Decreto Ley es así. Tenemos un primer año no vinculado a ingresos
de los 60 pasaremos a 80 euros y el segundo año, así como ahora no tenía ninguna delimitación y incluso en el caso de tarifas planas que afectaban a personas menores de 30 a 35, hombres o mujeres, o incluso habían tarifas planas en localidades de menos de 5.000 habitantes, o teníamos tarifas planas para personas discapacitadas o víctimas del terrorismo o personas discapacitadas sobrevenidas, todo esto desaparece. El primer año tenemos el 80% sobre la base mínima del tramo 1 de la tabla general, pero el segundo año viene condicionado a que la persona obtenga unos ingresos inferiores a la SMI. Si obtiene ingresos iguales o superiores, pues en este caso solamente tendrá el primer año de tarifa plana. Por tanto, en tarifas planas claramente hay un importante recorte. Y lo que, en mi opinión, se tenía que haber salvaguardado es el efecto de las personas discapacitadas. Cualquier ayuda que se haga a la colaboración y a la inserción como profesional en el ámbito de la discapacidad es poco y, por tanto, en mi opinión, la derogación que se hace de esas tarifas planas no tiene mucho sentido social, por mi parte, ninguna. Muy bien, gracias Antonio y compartir seguramente la valoración que te haces también de esa cuestión de las personas con discapacidad. Karen Tenorio nos pregunta, en el caso de las mujeres autónomas con un hijo a cargo de más de 18 años, si tienen alguna bonificación. Si tienen un hijo menor de 18 años. Mayor de 18. Bueno, en principio, por tener hijos, en principio no hay ninguna bonificación en el RETA. Sí que hay una bonificación en el caso del nacimiento o la adopción. Si la mujer autónoma se reincorpora, hasta ahora tenía una bonificación, una especie de pseudo tarifa plana durante 12 meses y a partir del 1 de enero, como he comentado, se incrementa a 24 meses. Por tanto, habrá 12 más de bonificación. Pero el tener un hijo o una hija, lo único que produce es cara al futuro cobrar el complemento de brecha de género en la jubilación, pero cara a bonificaciones tener un hijo de más edad no produce ninguna bonificación. Menores de 12, si queremos conciliar, sí que hay una bonificación, pero con más de 18 no hay ninguna aplicación. Muy bien. Otra pregunta que nos hace Jordi Pifarré, nos pregunta si se tienen más de 40 años cotizados, ¿hasta qué año se podrá acceder a la jubilación activa a los 65 años? Bueno, con 40 años, lógicamente ya estamos al 100% de la base reguladora, por tanto, aunque la base reguladora, el porcentaje se va a incrementar hasta los 37 años de forma progresiva, si ya se tiene 40, pues ya se tendrá tener el 100%, salvo modificaciones de mayor rango que no son previsibles. Lo que habrá que cumplir es el segundo requisito. La jubilación activa exige el 100% de la base reguladora, que se cumple con los 40 años, pero hay que cumplir el segundo requisito y es retrasar la edad de jubilación un año sobre la edad legal. Por tanto, la persona con 40 años se puede jubilar a los 65, pero para ser jubilado activo se tendrá que jubilar con 66. Si no se jubila con 66 años, no podrá acceder a la jubilación activa. Bueno, esto parece un examen de facultad casi, ¿eh? Casi. Una pregunta que tiene que ver con una cuestión que te planteo directamente y es si se mantiene vigente el derecho de opción del trabajador autónomo por una base de cotización superior a la que se determine por la norma de cálculo, ¿no? Y si existe esa opción de topar o de poner una cantidad de cotización superior. Porque hay preguntas acerca de qué sucede si existe un límite para los mayores de 47, qué sucede para aquellos que toparon la base antes de los 47, cómo les afecta, y entonces si puedes explicar de alguna forma esta cuestión cómo queda. Bien, las limitaciones que había por edad a los 47 años, que fijaba que no se podía elegir una base superior a 2.113, esto desaparece porque como con carácter general pues aplicamos los rendimientos. Por tanto, si el de 50 años tiene unos ingresos
de 45.000 euros, pues cotizará por el tramo de 45.000 euros, independientemente que tenga 47, 45 o 50. Eso desaparece. ¿Puede elegir la persona con carácter general una base superior al tramo en el que queda encuadrada en función de sus rendimientos? La respuesta es que no está regulado y, por tanto, en su contrario, esa posibilidad únicamente se mantiene, y lo he insistido en mi exposición, aquellos que tengan una base superior a 31 de diciembre. Es decir, si yo el 31 de diciembre de este año tengo una base en autónomos de 3.500 euros y el año que viene mi tramo de cotización me sitúa en una base de cotización de 2.400, yo podré seguir manteniendo los 3.000 euros o los 3.500 que tenía este año. Pero si no es así, yo, si estoy en el tramo quinto, podré elegir entre la base mínima y la base máxima del tramo quinto. No me podré ir a los 4.139,40, ni a los 3.800, ni a los 3.700. Únicamente se permite esa opción a aquellos que a 31 de diciembre de este año tengan una base superior a la que el rendimiento económico delimite de tramo de cotización. Únicamente y exclusivamente a estos. Muy bien, claro y concreto. Otra pregunta que nos formulan es ¿qué sucede con los profesionales que no cotizan en el RETA sino a través de mutualidades? ¿Cómo se ven afectados? Bueno, en principio esta modificación no afecta a la cotización de las mutualidades alternativas. Es cierto que es presumible que haya un cambio paralelo en la cotización a las mutualidades alternativas. Hay que tener en cuenta que para que la mutualidad sea alternativa a día de hoy, la cuota que se paga a la mutualidad no puede ser inferior al 80% de la cuota mínima en el RETA. Por tanto, como ahora no habrá una base de cotización mínima general en el RETA, sino que va en función, como hemos venido insistiendo, por los rendimientos netos, lo previsible es que haya cambios que afecten a la cotización en las mutualidades alternativas. Pero a fecha de hoy, tal como está el Real Decreto Ley, la única mención que se establece respecto a mutualidades alternativas es lo que ya se había regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año anterior, que es cuando la persona está jubilado por el Sistema Público de Seguridad Social y ejercita, como es posible, la jubilación con una actividad compatible en una mutualidad alternativa, tiene que cotizar el 9% de solidaridad sin cortapisa y, por tanto, sobre la base en estos momentos mínimas. El Real Decreto Ley lo que establece es que esa cotización de solidaridad del 9%, en estos casos de compatibilidad entre jubilación y mutualidad alternativa, se aplicará sobre la base mínima del tramo 1 de la tabla general de rendimientos que cada año hemos visto que sucede. Pero lo que vaya a afectar a la cotización, me imagino que se modificará, porque el condicionante de que la cuota no sea inferior al 80%, pues ahora no tiene sentido, porque no vamos a una base mínima general, sino a una base mínima por rendimientos. Otra pregunta que nos hacen es respecto a los tipos a aplicar, si existirán tipos según tipo de actividad. No, no es previsible que se modifiquen los tipos. Sí que es verdad, vuelvo a insistir, que por la puerta de atrás el incremento recaudatorio, una vez que se ha conseguido por parte de la negociación de las asociaciones de autónomos reducir notoriamente los importes iniciales de bases de cotización que los tramos de cotización implicaban, el incremento recaudatorio puede ir por incrementar los tipos de cotización, pero en principio parece que si queremos, dentro de lo políticamente correcto, mantener una equiparación con el régimen general, no estaría muy justificado que en contingencia común en el régimen general se cotizara el 28,30 y que en autónomo se cotizara un porcentaje superior, cuando hay que tener en cuenta, vuelvo a insistir, que para muchas prestaciones todavía hay un recorrido de desigualdad de las personas autónomas respecto al régimen general. Bien, y un par de preguntas de David Brau, el amigo David Brau, que dice si al año y 5 meses la tesorería establece en la revisión que se debió cotizar por mayor base, ¿qué prestaciones no podemos regularizar si realizamos el pago en el mes de plazo? Jubilación, incapacidad permanente, muerte, supervivencia. Cualquier base de cotización que haya servido
para calcular una base reguladora de cualquier prestación es definitiva. No habrá regularización, ni más o menos. Cualquier base de cotización comprendida entre el cálculo de la base reguladora y la fecha del hecho causante no tendrá modificación, será definitiva. Por ejemplo, en una prestación de nacimiento y cuidado de menor, a partir del 1 de enero, en los autónomos, en lugar de computar la base de cotización del mes anterior, como es en la norma general, computarán la de los 2 meses anteriores. Claro, por tanto, habrá 2 meses teóricos entre el cálculo de la base reguladora y la fecha del hecho causante. Bueno, pues estos 2 meses intermedios tampoco será objeto de regularización. Y todo el periodo de perfección de la prestación de seguridad social tampoco será objeto de regularización. Por tanto, no va a tener ningún efecto porque va a ser definitiva la base de cotización que inicialmente se hubiera condicionado de provisional. ¿Esto qué va a motivar? Va a motivar, como he intentado explicar, que cuando los rendimientos anuales haya que dividirlos, como esos días no son de regularización, no dividiremos por 365. Es el ejemplo que yo les ponía con una persona que estuviera 120 días de baja. Los rendimientos serán los anuales, pero en lugar de dividir por 365, dividiremos por el día que no es objeto de regularización. Si ha estado 120 días de baja médica, no dividiremos por 365, sino que dividiremos por 245. ¿Esto que provoca? Que el módulo económico suba y que pueda subir de tramo de cotización. Y la última pregunta que hacía, que era la segunda que hacía David, es si se seguirá manteniendo la tarifa plana para societarios, como hasta ahora. Si se aplica sobre la parte de la base mínima de los aproximadamente 960 euros, ¿cuál crees que será el criterio? Pregunta cuál es el criterio, yo lo matizo, ¿cuál crees que puede ser el criterio? Bueno, el criterio evidentemente había sido publicado ayer la ley, el Real Decreto Ley, no entrando en vigor hasta el 1 de enero, pues no hay todavía criterio. Mi opinión es que los autónomos societarios, tras una larga batalla jurídica y tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo, no tiene mucho sentido discriminar la base jurídica para reconocer la tarifa plana al autónomo. Es que el artículo 1 del Estatuto del Trabajo Autónomo declara trabajo autónomo tanto a la persona física como al autónomo societario. Por tanto, esa desigualdad de considerar que el autónomo societario no era autónomo no tenía razón ni entidad jurídica. En mi opinión, se debe mantener y no veo lógico que haya un criterio en sentido contrario. Lógicamente, la tarifa plana se reduce en cuanto, como hemos visto, el periodo de duración. En algunos casos va a quedar reducido a 1 año y, por tanto, pues lo previsible es que esa situación se mantenga. Hay que señalar que el cambio normativo en las tarifas planas implicarán que a los efectos de las prestaciones se seguirá manteniendo el cómputo sobre la base mínima del tramo 1 de la tabla general y, por tanto, a los efectos de las prestaciones de IT, de nacimiento o similares, se va a seguir aplicando algo similar a lo que hay ahora. Pero ahora tenemos una base mínima general, pero a partir del 1 de enero tendremos bases mínimas en cada uno de los tramos y se aplicará la base mínima del tramo 1 de la tabla general. Muy bien, unas cuantas preguntas. Yo creo que si dejáramos más tiempo irían cayendo más preguntas. Déjame que te haga una que creo que puedes responder y es una apuesta. Vamos a situarnos en una complejidad importante a nivel de relación interadministrativa entre 2 organismos, entre Tesorería General de la Seguridad Social, entre Agencia Tributaria. Y también a lo largo de la pandemia hemos visto las dificultades de las administraciones, quizá no tanto para gestionar sus propios datos, sus propias bases, sino en esa parte más compleja de la relación interadministrativa, ¿no? La apuesta es, vamos a ver en la aplicación de este sistema la Administración de la Seguridad Social, que era
modélica a nivel europeo y había sido reconocida como e-administración, como administración electrónica por los avances que había hecho, o nos vamos a encontrar con una administración que con este sistema y con el volumen de datos que van a manejar se va a parecer más con la administración electrónica que hemos visto a lo largo de la pandemia, que ha tenido muchas dificultades para poder aterrizar la respuesta a los administrados, ¿no? A los profesionales, a los autónomos, a la ciudadanía en general. Bueno, mi opinión es que yo creo que pocas administraciones como concretamente la de la Seguridad Social y concretamente la Tesorería General de la Seguridad Social, los avances técnicos, informáticos, telemáticos han sido muy relevantes en las últimas décadas. Yo creo que todo el mundo que se interconecta y se interrelaciona con tesorería, pues podrá, lógicamente, yo siempre digo amablemente a mis excompañeros de tesorería que en tesorería manda el ordenador y eso es para lo bueno y es para lo malo. Yo creo que la propia norma establece la obligación legal de intercomunicación entre las administraciones, el facilitar esos datos por parte de la agencia o la administración tributaria, no la agencia tributaria, sino las haciendas forales también en el País Vasco, Navarra, y por tanto, pues yo creo que va a haber esa intercomunicación. Todo esto lleva evidentemente un rodaje, llevará unos aplicativos para que los autónomos puedan, en su caso, hacer las gestiones. Hablaba incluso que habrá una app muy fácil que pueda gestionar desde incluso del teléfono móvil. Todo esto es lógico que sea así, pero no nos engañemos, al final el cálculo lo va a hacer tesorería con los datos que suministre la agencia tributaria, que son los datos que nosotros hemos declarado en Hacienda, en la IRPF. Por tanto, el resultado final, si esto hay una intercomunicación clara y rápida, pues puede evitar que los cálculos no son tan complicados, no son tampoco efectuar a logaritmos complejos, sino vemos que del rendimiento neto hay que sumarle el importe de la cuota de seguridad social, aplicarle el 7 o el 3% de deducción, una operación matemática muy simple, y ver en qué tramo está situada la persona. Por tanto, no son dificultades. Claro, se me ha olvidado indicar, por premura del tiempo, que aunque ya implícitamente estaba, se modifica la ley del IRPF y toda persona autónoma tiene que sí o sí presentar la declaración del IRPF. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esas circunstancias. Y para aquel que no la presente, la norma también establece un cómputo provisional sobre la base mínima de la tabla 1, del tramo 1 de la tabla general. Por tanto, yo creo que ahí no va a haber problema. Creo que la tesorería tiene los suficientes recursos informáticos. Es verdad que no todos los organismos de la administración laboral, de seguridad social o relacionados tienen esos equipamientos informáticos, pero la tesorería yo creo que sí que lo cuenta y es posible que no haya excesivos problemas en la gestión de este cambio tan relevante del sistema. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por tu exposición, por las respuestas a bote pronto, que has tenido que dar muchas de ellas y que, insisto, que seguirían cayendo más preguntas. Hemos tenido una importante afluencia de personas interesadas. Vamos a hacer difusión de estos cambios. Yo creo que te vamos a pedir más veces que nos acompañes para seguir clarificando, intentar construyendo criterios y, sobre todo, lo más importante, que nos ayudes a construir ese relato acerca de las reformas o las mejoras que podemos introducir a una cuestión tan importante, tan relevante para nuestra organización, para nuestra organización de autónomos, como es esta reforma en materia de cotización. I jo ja, sense més coses a dir, passaria la paraula a la nostra presidenta de PIMEC Autònoms, l'Elisabet Bach, perquè fes la cloenda i valoració d'aquesta jornada. Sí, Josep. Mireu, jo m'he quedat com amb 3 grans idees de calat, perquè, evidentment, com deia avui l'Antonio, la lletra petita és molt àmplia. Hi ha molts aspectes diferenciats dintre del que és aquesta reforma, del tema de la jubilació activa, de les prestacions per conciliació, per maternitat, del tema del cessament de l'atur. Però jo m'he quedat com amb 3 grans idees pensant ja com a entitat, com a Autònoms PIMEC. La primera és un tema que compartim, que és que hem arribat a unes taules, però no hem arribat a unes regles del joc clares, i per tant vol dir que d'aquí 3 anys, que ens sembla que és molt enllà, però el temps corre de pressa, no pot estar en base a una voluntat política, hi ha d'haver-hi realment unes regles del joc que tothom tingui clar i que la gent pugui planificar-se aquesta visió més a mig termini que suposa una cotització, i a més agafant referents a Europa,
que abans tu has tret el tema però no hi hem entrat, on veus que salvant distàncies, perquè no tots els sistemes són comparables, però sí que els percentatges al voltant dels quals s'està movent a Europa està al voltant del 18%, tinguent en compte que no tots els sistemes són equiparables. Però, evidentment, hem de trobar la manera que hi hagi una cobertura i que el col·lectiu la puguem pagar. Per altra banda, hi ha un altre concepte que has comentat, sobretot amb aquest apartat societari, on hi ha unes diferències importantíssimes i quan estem parlant de que un percentatge molt important, un 30% del col·lectiu són societaris, formen part de microempreses, on aquesta vinculació amb l'empresa és molt important i, per tant, entenem que pot haver-hi una sobrecotització, doncs és important continuar-ho treballant. I, finalment, hi ha una idea que has dit molt al final, una mica de passada, però que, en el fons, has dit hem de veure com es va cotitzant i com es van cobrint aquesta diferència que hi ha entre les cotitzacions i les prestacions, entre les persones assalariades i les persones autònomes, perquè si no ens trobem amb una desigualtat o amb una banda o amb l'altra. Per mi serien com els 3 grans elements de calat i, a més, reitero el que deia el Josep, que avui és una primera trobada amb aquesta lletra petita, però que hauran de venir diverses sessions més, perquè, com deien, hi ha molts matisos, hi ha molts aspectes i haurem d'anar-hi entrant tant abans de començar l'1 de gener com una vegada haguem començat, perquè aniran sortint coses i s'hauran d'anar resolent i s'hauran d'anar creant, com dieu els tècnics, em sembla que en dieu jurisprudència, i si no, permeteu-me una paraula assimilable. Per part meva, agrair al secretari que ja ens ha deixat, però agrair, encara que no hi sigui, la seva presència en aquesta jornada, agrair a l'Antonio l'esforç que ha fet amb aquest esforç de síntesi, amb aquesta premura de temps, amb la claredat que ens ha explicat tots aquests conceptes i amb la bona voluntat també de respondre a aquestes preguntes de trinxera que diem per anar donant aquesta orientació i aquesta possible ubicació amb tots els que heu participat. I agrair també al Josep la seva intervenció, com sempre, excepcional, orientant tots els temes i anar clarificant tots els punts. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.